participa como expositor en diversos foros y congresos nacionales e internacionales sobre temas de actualidad en el ámbito jurídico. Recibimos al director jurídico de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios AC, UNIFAC. Bienvenido, licenciado Abimael Zavala Martínez. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, diputado. Fíjense que me es un poco difícil entender que esta reforma se esté discutiendo. Hace 12 años, si se hubiera presentado una reforma de este calado, estaríamos hablando de que sería una locura. Y hoy la estamos discutiendo. Pero además lo voy a decir con absoluta transparencia, porque así se ha abordado en los medios de comunicación. El presidente está cobrando su revancha política. ¿Por qué lo digo y lo afirmo? Porque a raíz de que llega al poder, emite varios actos administrativos, varias reformas a las leyes, que al final han llegado a la Corte. ¿Y qué creen que ha pasado? La Corte no ha fallado a su favor. Y les voy a poner 4 ejemplos muy importantes, y lo comento para entender por qué viene esta reforma y por qué nace esta reforma. El presidente emitió un decreto donde dijo que la Guardia Nacional pasaría a la Defensa Nacional. Un decreto. Este decreto fue impugnado, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez de ese decreto, porque la Constitución lo prohíbe. La policía es de carácter civil y no tenía por qué irse al ejército. Esa fue la determinación, y por supuesto que al presidente le molestó muchísimo. Otro decreto que emite y que también llegó a la Corte: todos los programas prioritarios del gobierno federal, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, van a ser declarados de seguridad nacional. Llega a la Corte y la Corte declara la invalidez de ese decreto. Otra propuesta del presidente, la reforma al sistema electoral, y aquí está el diputado, no me dejará mentir. Llegó al Congreso, se hizo en recintos alternos porque no tenían el apoyo, la política no ganó, no se hicieron los acuerdos políticos, se impugna, llega a la Corte y la Corte determina que se violó flagrantemente el proceso legislativo. Y por supuesto al presidente no le gusta. Y empieza a calificar que el sistema de justicia, los ministros, los magistrados y el poder judicial son corruptos, que obedecen a intereses de los grupos del poder, que obedecen a intereses de los más ricos, de los oligarcas. Y se los comento para que entendamos de dónde nace esa reforma. Y precisamente llegan las elecciones y no tenía el apoyo y el respaldo para aprobarla. Pero viene el 2 de julio y ¡oh sorpresa! Gana Claudia Sheinbaum con 36 millones de votos, y ahora sí tengo a mis diputados, a mis senadores que se requieren para hacer la reforma constitucional. Y apúrenle, porque antes de que me vaya, debe aprobarse esta reforma. Y ahí está la claridad, y ahí están los medios. Pero además, cuando no se respeta en lo mínimo la actividad jurisdiccional de los ministros, magistrados y jueces, porque a lo mejor ustedes no lo conocen, pero trabajan, que habrá algunos que no lo hagan tan eficiente, pero eso no responsabiliza a todos.
Y además un factor muy importante, los litigantes, ¿dónde quedan, no? Ahora toda la culpa son de los jueces, de los magistrados, de los ministros y los abogados. ¿Qué? Si haces un mal planteamiento, si haces una mala defensa, pues obviamente no te van a dar la razón. Las fiscalías, las acusaciones penales, cuando se fabrican a los delincuentes, se alteran pruebas. Ahí nadie dice nada. Pero el juez sabadazo los liberó. Llegan con un juez penal y si la acusación no está debidamente sustentada, entonces, ¿qué sucede? Pues el juez cumple con su función. Lo voy a liberar porque no puede haber una persona privada de su libertad y condenada en una sentencia por algo que no cometió. Y esa es la obligación del juzgador, es una obligación constitucional, no es una obligación política, no es para obedecer a intereses políticos, que ese es el verdadero objetivo y lo que a mí me preocupa de que los jueces sean electos por voto popular. Ustedes saben y conocen precisamente que los políticos, los partidos políticos, y cuando alguien vota por un político, es para adquirir compromisos políticos, no para ir en contra de la persona que votó por ti. ¿Qué va a suceder ahora que se elijan a los jueces, magistrados y ministros por voto popular? Pues que van a obedecer a los intereses de los grupos que voten por ellos. ¿Y qué va a pasar con la justicia en México? Va a dejar de ser imparcial. Va a haber una absoluta parcialidad en la toma de decisiones. Eso es lo que quiere el país. Y se los digo con esta claridad para que entendamos, porque hablar de reformas a la Constitución y los salarios grandes que ganan los ministros y magistrados, y yo les digo, estoy de acuerdo. Porque eso implica que baje la corrupción. Páguele a un juez 30,000 pesos mensuales con tanto trabajo que hace, pues que va a motivar a que sea corrupto. Estamos en sentido contrario a lo que hemos luchado por tantos años, y todo por un capricho político. Y se los digo con esa franqueza. No, evitemos demagogias. ¿Que hay corrupción? Pues por supuesto que hay corrupción. Y si ser electos por voto popular elimina la corrupción, entonces, ¿qué va a suceder? Pues ustedes conocen casos de gobernadores, de senadores, de diputados, de presidentes municipales que fueron electos por el pueblo y que son muy corruptos. Entonces eso no es garantía, eso se llama demagogia. Y todo incentivado por el poder. Cuando no se respeta a la ley y se emiten frases de que a mí no me vengan con que la ley es la ley, qué menosprecio. Y gracias a la ley se llega a ese poder. Gracias a la ley tenemos gobernabilidad. Gracias a la ley se respetó el voto de los electores. Entonces no tenemos y no debemos tener un doble discurso. Esa es la realidad. Yo creo que tenemos que trabajar por tener un mejor México, olvidándonos de colores, de partidos. Todos somos mexicanos y no creo que alguien mexicano quiera algo en contra de su país. Debemos encontrar puntos de acuerdo para que nos vaya bien a todos. Muchas gracias. Asesor parlamentario en la 58 legislatura del Estado de México. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública en diversos municipios